La mañana llegó. La habitación de los muchos usos estaba en silencio, solo perturbado por el leve sonido de la respiración de Selene, quien repasaba mentalmente sus próximos pasos mientras tanto alguien llegó sin previo aviso. De repente, la temperatura bajó levemente y una presencia espectral se manifestó en el aire. «Joven Selene». La voz resonó con un dejo de irritación escocesa, y al levantar la vista, Selene se encontró con la figura etérea del fantasma de Lord Adrian Aberleigh. El anciano noble la observaba con los brazos cruzados, su capa flotando con una majestuosidad fantasmal. «Hacía tiempo que te esperaba en clase». Selene arqueó una ceja. «Yo también te esperaba. Pero resulta que nunca me dijiste dónde se suponía que sería la clase o acaso es parte de mi aprendizaje buscarte en todas partes incluso en la oficina del director». El fantasma parpadeó y luego frunció el ceño, llevándose una mano a la barbilla con aire pensativo. Tienes razón. Probablemente fue un error de mi parte. Asumí que lo sabrías, pero olvido que los vivos no desconocen muchas cosas. Selene suspiró, aunque no pudo evitar sonreír ligeramente. Sin duda tu culpa, pensó la Snape, no soy adivina ni nada parecido. Bueno, ya que finalmente apareciste, ¿dónde es exactamente que estudiaré? Lord Aberleigh sonrió con orgullo. Ven. Te llevaré a la herrería. La palabra herrería hizo que Selene se quedara inmóvil por un segundo. ¿Hogwarts tiene una herrería? El fantasma asintió con aire misterioso. Claro que sí, pero no es de fácil acceso. Digamos que es. ¿Un cuarto secreto? Interrumpió Selene, ahora realmente intrigada. Exacto. La usaban en tiempos antiguos para fabricar armas encantadas, armaduras y hasta ciertos objetos prohibidos. Pocos la conocen, y menos aún pueden encontrarla. El fantasma se giró y comenzó a flotar en dirección a la salida de la habitación de los muchos usos. Selene se levantó de inmediato, sus ojos brillando con curiosidad. Una herrería oculta en Hogwarts. Esto podía cambiar muchas cosas. Lord Adrian Aberleigh le indicó que debía hacerse invisible incluso para los fantasmas. Selene miró al fantasma un momento. Sin hacer preguntas innecesarias, abrió su almacén dimensional, sacó el frasco con la fórmula de invisibilidad Magel, y dejó caer unas gotas en su lengua. Su cuerpo desapareció por completo, sin dejar ni una sombra. Luego, con la misma eficiencia, guardó su ropa visible dentro de su almacén, asegurándose de que nadie pudiera detectarla. Bien hecho, murmuró Lord Aberleigh, aprobando su rapidez. Ahora, sígueme y mantente cerca. El fantasma flotó con elegancia por los pasillos, llevándola hasta una de las torres abandonadas de Hogwarts. La estructura se veía vieja, sus muros cubiertos de musgo, y las ventanas estaban sucias por el paso del tiempo. Pocos estudiantes se acercaban a esa zona, lo que la hacía el lugar perfecto para ocultar algo valioso y prohibido. Al llegar a la base de la torre, Selene notó un tapiz antiguo colgado en la pared. Representaba la imagen de un herrero musculoso, con un martillo en mano, golpeando un metal incandescente sobre un yunque. Las llamas de la forja parecían moverse levemente, como si el tapiz respirara. Este es el acceso, dijo el fantasma en voz baja. Debes pronunciar la contraseña en runas antiguas. Selene estudió la imagen con fascinación y, recordando lo que sabía de lenguas antiguas, pronunció en un tono firme. Ignis Faber. El efecto fue inmediato. El tapiz se apartó como si estuviera siendo arrastrado por manos invisibles, revelando una estrecha escalera de piedra que descendía en la oscuridad. Selene sintió una emoción vibrante en su pecho, pero antes de moverse, Lord Aberleigh la detuvo con un gesto. Aún no hemos terminado. Al final de la escalera hay una pared de piedra. No es una puerta cualquiera. Debes tocar las piedras en un orden específico para abrirla. El fantasma flotó hasta la pared y señaló ciertas piedras, dándole a Selene una secuencia exacta a seguir. Selene descendió con cuidado, sus pasos silenciosos en la piedra fría. Cuando llegó al final, colocó sus manos invisibles sobre las piedras indicadas, y las presionó en el orden que le habían enseñado. Con un sonido bajo y profundo, la pared se deslizó hacia un lado, revelando el antiguo taller de herrería oculta de Hogwarts. Apenas Selene cruzó el umbral de la herrería oculta, el sonido de piedra rechinando contra piedra llenó el aire.
Una gran estatua de un herrero, hecha de hierro ennegrecido por el tiempo, cobró vida. Su enorme cabeza se giró bruscamente, como si estuviera buscando algo, su martillo levantado en una posición amenazante. El guardián mágico sabe que estás aquí. Pero no dónde, advirtió Lord Adrian Aberleigh, flotando a su lado. La estatua comenzó a moverse con pasos pesados, examinando la sala con ojos vacíos. Para detenerlo, contesta correctamente el acertijo, declaró el fantasma con urgencia. Soy fuerte como el acero, pero nací del fuego. ¿Qué soy? Selene no dudó ni un segundo. Una espada. El efecto fue instantáneo. La estatua se detuvo en seco, como si el hechizo que la animaba hubiese sido cortado de raíz. Sus ojos brillaron una última vez antes de quedarse inmóvil, volviendo a su estado original. Hubo un momento de silencio, y luego Lord Aberleigh la miró con expresión curiosa. Lo cual ella notó y comienza a mirarse a sí misma. El efecto de la fórmula estaba pasando, así que sacó su ropa prontamente del almacén dimensional por no querer mostrar su traje de Eva, por decirlo así, al fantasma. Bueno. Eso fue rápido. Me refiero a contestar la respuesta, no a lo de ponerte la ropa rápidamente. Selene se encogió de hombros. Era lógica la respuesta, ¿no? El fantasma sonrió con diversión. Siempre pensé que era algo fácil. Pero solo para quienes saben leer y escribir. Lo cual, en mi época, era muy poco común. Selene sonrió levemente. Entonces, parece que estoy en ventaja. Lord Aberleigh asintió con aire solemne, y extendió una mano espectral hacia la forja ancestral que yacía frente a ellos. Bienvenida, joven Snape, a la antigua herrería de Hogwarts. Apenas la herrería quedó en silencio, una oleada de magia recorrió el lugar, como si el recinto mismo despertara tras siglos de inactividad. Un fuego mágico se encendió repentinamente en los hornos, su llama danzando con un brillo azul y dorado, emitiendo un calor intenso pero controlado. Martillos flotaron en el aire y se dirigieron a los yunques con precisión, listos para ser usados. Tenazas encantadas se deslizaron como serpientes, agarrando barras de metal que brillaban con energía mágica, gemas encantadas y otros materiales imbuidos con hechizos antiguos. El polvo y las telarañas que cubrían los muebles y herramientas desaparecieron en un destello de luz, dejando al descubierto un taller en perfectas condiciones, como si nunca hubiera sido abandonado. Selene observó todo con fascinación. Era como si la propia herrería la estuviera dando la bienvenida. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una mesa de trabajo cercana, donde descansaban una daga y un cuchillo de aspecto refinado. Ambos tenían hojas afiladas y un brillo tenue que indicaba que estaban imbuidos con magia. Puedes quedártelos, declaró Lord Aberleigh, observándola con calma. Sin un dueño que los use, no sirven de nada. Selene alargó la mano y tomó la daga primero, sintiendo el peso equilibrado en su palma. Luego tomó el cuchillo, analizando el filo con curiosidad. Ambas armas parecían esperar a ser utilizadas, como si hubieran sido forjadas para alguien como ella. Interesante, murmuró, girando la daga entre los dedos con destreza. Apenas estás comenzando, joven Snape, dijo el fantasma con una sonrisa de satisfacción. Aquí aprenderás a crear objetos que cambiarán el destino de los magos. Solo necesitas conocimiento. Y voluntad. Selene asintió lentamente. Aquí, en la herrería oculta de Hogwarts, podría crear algo realmente poderoso. Lord Adrian Aberleigh dejó escapar un suspiro espectral, su expresión sombría mientras observaba la forja en funcionamiento. Sé que soné prepotente con lo que dije, continuó, su voz resonando con un eco antiguo, pero la verdad es que el arte que te enseñaré aquí se ha perdido por culpa de la estupidez de los magos. Selene levantó una ceja, intrigada. ¿Por qué lo dices? El fantasma se cruzó de brazos, y señaló las herramientas flotantes con un leve movimiento de su cabeza translúcida. Como habrás notado, los magos modernos reniegan de cualquier cosa que parezca relacionada con los muggles. La herrería mágica fue proscrita, vista como algo rudimentario e innecesario en un mundo donde los hechizos pueden hacerlo todo con un movimiento de varita. Selene asintió. No era un secreto que la comunidad mágica menospreciaba cualquier arte que no dependiera exclusivamente de la magia pura.
Si bien hoy en día hay artífices que se dedican a las decoraciones mágicas, prosiguió Aberleigh, no es lo mismo. Con el paso de los siglos, los magos dejaron que los duendes llenaran ese vacío. Y ellos lo aprovecharon. Su tono se volvió más severo. No tardaron en imponer sus normas. Convirtieron la forja en su dominio, y establecieron la regla de que cualquier cosa creada por ellos les pertenece eternamente, sin importar si los magos pagaron por ello. Selene frunció el ceño. Eso es ridículo. ¿Lo es? Y peor aún, los magos lo aceptaron sin cuestionarlo, olvidando que antes de que los duendes controlaran la herrería, fuimos nosotros quienes forjábamos nuestras propias armas, herramientas y artefactos imbuidos con magia. El fantasma hizo una pausa, luego miró a Selene con intensidad. Por eso debes aprender. Pero antes de empezar a usar el fuego y el metal. Un grueso libro flotó desde una estantería, y aterrizó sobre la mesa frente a ella con un golpe seco. Debes leer. Selene suspiró. Sabía que sería necesario, pero no pudo evitar rodar los ojos levemente. Entonces notó el problema. Al abrir el libro, se encontró con un texto escrito en un idioma antiguo. Esto no está en inglés. El fantasma sonrió con un brillo burlón en los ojos. Bienvenida al primer obstáculo, joven Snape. Selene sintió el flujo de información del sistema en su mente, proporcionándole detalles sobre los idiomas en los que estaban escritos los libros. Este primer libro está en gaélico escocés, murmuró, pasando los dedos invisibles sobre la portada. Me parece que Godric Gryffindor lo sabía, al igual que el latín. Lord Adrian Aberleigh parpadeó sorprendido. Interesante. Sin perder el tiempo, Selene revisó los demás tomos. Este otro está en britónico, el idioma celta antiguo. Me parece que Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin lo hablaban. Tomó el siguiente libro y lo hojeó con atención. Este está en nórdico antiguo. Quizás Ella lo sabía. Por último, recogió un tomo de aspecto más familiar. Y este está en inglés antiguo, una lengua que también hablaba Slytherin. Lord Aberleigh la miró con incredulidad. Sus rasgos espectrales temblaron ligeramente, como si no supiera si estar asombrado o preocupado. Joven Snape, veo que tu aprendizaje será rápido, dijo, su voz cargada de una mezcla de respeto y desconcierto. Demasiado rápido. Selene le lanzó una mirada divertida. ¿Eso es malo? El fantasma entrecerró los ojos y suspiró. Depende. O eres un genio con acceso a un conocimiento sin precedentes. O algo más está en juego aquí. Selene sonrió con calma, pero no respondió. El sistema era su secreto. Con los libros en la mesa, y el fuego de la forja iluminando la estancia, su aprendizaje en la herrería mágica estaba a punto de comenzar. El primer día de estudios en la herrería mágica fue sorprendentemente fácil para Selene. Gracias al sistema, asimiló rápidamente las bases de la metalurgia mágica, aprendiendo sobre las propiedades de distintos metales encantados, el uso de runas en armas, y la importancia de la fusión entre hechicería y forja. Cada página de los libros antiguos se traducía automáticamente en su mente, permitiéndole avanzar con velocidad inhumana. Lord Adrian Aberleigh la observaba en silencio, cada vez más convencido de que su aprendiz no era normal. Mientras tanto, en otro rincón de Hogwarts, para cierta leona, el día se había vuelto eterno y pesado. Hermione Granger no lograba concentrarse en sus estudios. Seguía perturbada por los eventos de la noche anterior. El ataque del troll en los baños. Las crueles palabras de Ron. La decepción de que Harry no la defendiera como esperaba. Y, sobre todo, la misteriosa chica de ojos verdes y cabello negro. Esa extraña joven había aparecido de la nada y, con una facilidad impresionante, había utilizado explosiones para destrozar a cada troll. Ni siquiera usó una varita, lo que hacía que todo fuera aún más inquietante. ¿Quién era ella? Hermione frunció el ceño mientras subía las escaleras hacia la sala común de Gryffindor. Necesitaba procesar todo lo ocurrido y decidir qué hacer. Porque algo en su interior le decía que aquella chica no era una estudiante común. Y no iba a quedarse tranquila hasta descubrir la verdad. En la penumbra reconfortante de la sala común de Gryffindor, Hermione se recostaba en un rincón, con las mejillas salpicadas de lágrimas silenciosas.
El eco del rechazo resonaba aún en su mente. La fría voz de Ron, diciéndole que era molesta, quiso ayudarlo en el hechizo de levitación, y que ganó ser insultado por un tonto cerdo glotón, había dejado cicatrices profundas en su ya herido corazón. Nunca se había sentido verdaderamente comprendida, y hoy, el peso de sus inseguridades parecía casi insoportable. Hermione decidió alejarse, buscando refugio en el lugar más solitario que pudiera encontrar en ese momento. Sin saber a dónde ir, se deslizó silenciosamente por los pasillos del castillo, y se encerró en uno de los baños de chicas poco transitados, donde las sombras parecían sus únicas confidentes, su refugio temporal. Las paredes de mármol frío fueron testigos de su llanto silencioso, mientras se preguntaba si alguna vez encajaría. Y una tragedia en los baños casi ocurre. ¿Cuál eco trágico del pasado? Pues años atrás una estudiante de padres muggles murió en otro baño. Allí, en medio de la soledad, las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se dejaba llevar por el dolor y la frustración. Sin embargo, algo inesperado interrumpió su desconsolado llanto. Un estruendo sacudió el castillo. Antes de que Hermione pudiera reaccionar, la puerta del baño saltó en pedazos. Un troll de montaña, con su garrote manchado de barro, arrasó los cubículos como si fueran de papel. Hermione se arrastró hacia una esquina, paralizada, mientras el monstruo levantaba su arma para el golpe final. No había escapatoria pues más trolls llegaron. De repente, unas explosiones ensordecedoras iluminó la habitación, el suelo tembló, y un caos desconocido se desató en el pasillo contiguo. Hermione, con el corazón en un puño, pero los trolls fueron reduciendo a trozos de carne humeantes. Entre el humo, una figura emergió, una chica de su edad, desnuda, con cortes frescos en los brazos y el cabello negro azabache desordenado. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad sobrenatural. «Ve a la biblioteca. Di que estabas allí. No menciones esto». Esa chica le dijo, o más bien fue lo poco que le entendió, si bien la salvo le dio miedo y vergüenza por el estado en que estaba la chica. Gracias a la imprudencia de un profesor, los estudiantes sabían que un troll de montaña provocando caos y pánico, sin olvidar que las órdenes del director pudieron ser una sentencia de muerte para los Slytherin, pues el regresar a sus cuartos les enviaría directo al troll. Por lo visto, más de uno habían irrumpido en el castillo. Sus mentes se llenaron de imágenes de un inminente desastre, donde sus propias muertes parecían seguras. Las lodosas huellas de diferente tamaño probaban la presencia de más de un troll que para su suerte no aparecieron, y Snape les ordenó regresar al gran salón. Luchar contra uno era peligroso, pero varios a la vez un suicidio. Pero el destino tenía otros planes. Entre el estruendo y las llamas de las explosiones, la muerte llegó a los troll que no tuvieron oportunidad alguna. Unos ataques poderosos y sorpresivos les puso fin. Sus sangrientos restos ensuciaban el suelo, las paredes y techo. Lo más desconcertante para Hermione era que aquella desconocida no llevaba ningún uniforme de Hogwarts, no vestía ropas oscuras o túnicas escolares, su presencia parecía ajena a las estrictas normas del colegio. ¿Quién era y cómo nadie se dio cuenta de su presencia desnuda era un enigma? Hermione en ese momento se había quedado paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Había algo en esa mirada, en la forma en que la chica enfrentaba la situación, que le resultaba inquietantemente familiar. Sin poder apartar la vista, Hermione se preguntó quién sería, por qué se encontraba allí y, sobre todo, por qué no traía ropa y qué papel podría jugar en aquel embrollo de explosiones y caos. Mientras los ecos de los estruendos se desvanecían lentamente, y los pasillos se llenaban de un silencio expectante, la figura misteriosa se acercó con paso firme. Con cada paso, la atmósfera se impregnaba de una extraña mezcla de peligro y esperanza. Hermione, temblorosa, se obligó a sí misma a levantarse, dejando atrás el rincón oscuro del baño, totalmente avergonzada por el estado de su salvadora. ¿Quién eres?, quería preguntar Hermione. Ella, una Gryffindor, vacilaba entre el temor y la curiosidad. Salió. Irse de aquel sitio fue lo poco que pudo hacer. Harry y Ron con varitas en mano la encontraron. Hermione. ¿Qué pasó?, gritó Harry. Ella, aún temblando, ajustó su túnica rasgada. Estaba en la biblioteca. Los trolls deben haberme seguido. Ron abrió la boca para disculparse, pero Hermione lo fulminó con la mirada. Eres un cerdo malagradecido, Weasley, escupió, marchándose con dignidad herida. En su mente, la imagen de la salvadora desnuda ardía. ¿Era una estudiante? ¿Una criatura mágica? ¿O algo más peligroso? Fuera,
La luna llena iluminaba a un hombre alto de capa negra que examinaba los restos de los trolls. Severus Snape recogió un fragmento de piel de troll entre los escombros. Sus ojos oscuros llenos de sospecha. La noche en Hogwarts había tomado un giro insólito, y entre explosiones, trolls de montaña y misteriosas apariciones, se abría un capítulo nuevo y lleno de incógnitas en la vida de Hermione, que iba más allá de cualquier hechizo o poción que hubiese aprendido jamás. En la penumbra de la madrugada en Hogwarts, Selene Snape se encontraba en una encrucijada. El hambre la carcomía, pero dirigirse a la cocina del castillo era una jugada demasiado arriesgada. Su padre, Severus Snape, sin duda podría estar merodeando por allí, siempre vigilante, siempre buscando respuestas sobre el misterio que ella representaba. ¿Cómo podía ser hija de Lily y de él? Creía Selene que pensaría después de todo tiene los ojos de su madre, y el cabello de su padre por suerte no heredó la nariz. Ella recuerda una interrogante que en el silencio de su vida del orfanato se repetía quiénes fueron sus padres a lo largo de los años. Hasta que recordó su otra vida, y descubrió el nombre de sus padres pero ganó más preguntas con esas pocas respuestas. Con pasos silenciosos, Selene salía de la intimidad de su refugio modesto escondido entre los corredores olvidados del castillo. Allí, en un rincón casi olvidado, llamó al sistema, con el cual solía intercambiar conocimientos y recursos. Con un tono de voz suave y algo desesperado, murmuró: «Sistema, tengo hambre. ¿Puedo usarte para comprar comida?». La respuesta del sistema fue inmediata, pero carente de la empatía que Selene anhelaba. Su voz, monocorde y sin inflexión emocional, resonó en la estancia. «Puedes intercambiar recursos, herramientas, conocimientos, pero no comida. Sin embargo, podrías ir al bosque y cazar algo o recolectar algún fruto». Selene frunció el ceño. Sabía que el sistema era lógico, y práctico y sobre todo una patada en las costillas o en la boca en ciertos momentos, pero en ese instante, la simple respuesta le resultó insuficiente para calmar su estómago vacío y sus anhelos de pertenencia. Con un suspiro, dejó a un lado la idea de acudir a la cocina, donde no podía arriesgarse a un cruce de miradas con su padre podría encender preguntas incómodas y peligrosas cuyas respuestas no estaban en su mente o eso ella creía. En cambio, se preparó para salir de noche hacia el bosque prohibido. Cada paso era una mezcla de determinación y rebelión, de buscar satisfacer sus necesidades básicas sin arriesgar el frágil equilibrio que mantenía en el castillo. Mientras se ataviaba con ropajes oscuros y ligeros, la mente de Selene no dejaba de repasar viejos recuerdos de aquel orfanato, la soledad y las preguntas sin respuesta sobre sus orígenes. ¿Por qué había crecido sin el calor de una familia? ¿Por qué había tenido que abrirse camino en un mundo que parecía negarle la pertenencia? La respuesta del sistema, aunque práctica, era un reflejo de todo lo que le había sido negado, la simple facilidad de obtener comida sin obstáculos, sin tener que valerse de su astucia para sobrevivir. Con una última mirada hacia la tenue luz de su cuarto, Selene salió sigilosamente, dejando atrás el castillo y adentrándose en la oscuridad del bosque. Allí, entre árboles centenarios y el murmullo del viento, se prometió a sí misma que, de alguna forma, resolvería el enigma de su existencia. Y mientras avanzaba en la penumbra, la luna llena iluminaba su camino, una silenciosa testigo de la determinación de aquella joven que, a pesar de los orígenes inciertos y las preguntas dolorosas, estaba dispuesta a forjar su propio destino. Selene se desplazaba en silencio, oculta entre las sombras de los árboles. Aunque era invisible con su sigilo, no era seguro un estornudo o eructo la volverían visible, sus movimientos tan suaves que apenas perturbaban la brisa nocturna. Mientras volaba, consultó a su sistema. «Sistema, ¿qué tipo de frutos comestibles podría encontrar en este sector del bosque?». La respuesta fue rápida y precisa, pero antes de que pudiera procesarla del todo, su atención se desvió hacia una escena insólita. Dos enormes arañas, cuya sola presencia inspiraba terror, se abalanzaban sobre una más pequeña, de un inusual color blanco. El sistema, con su tono inalterable, le informa. «Se trata de acroantulas. La que huye sufre de albinismo». Sin pensarlo dos veces, Selene decidió intervenir. Era el momento perfecto para probar las garas de hielo, una técnica que había perfeccionado en secreto. Con un gesto sutil, extendió sus dedos y dejó que la magia fluyera en ellos. Al instante, un halo de agua se arremolinó alrededor de sus dedos, transformándose en hielo en cuestión de segundos.
Con una precisión que reflejaba su innata destreza, disparó ráfagas de hielo directo a la cabeza de las acroantulas más grandes. El impacto fue devastador, la escarcha se hizo voraz y el hielo se expandió con tal fuerza que las arañas quedaron despachadas, sus cuerpos convertidos en un enredo crujiente y fracturado. Mientras la necrópolis de hielo se dispersaba, la pequeña acromantula albina, que hasta entonces había corrido por su vida, se detuvo un instante para observar. Sus múltiples ojos, asombrados y casi humanos en su expresión, se posaron en Selene. Sin emitir un sonido, pareció evaluar a la joven bruja, y tras un instante de silenciosa conexión, decidió seguirla a distancia. Con la noche retomando su calma en el bosque y la amenaza momentáneamente disipada, Selene tomó un respiro. Aún con el frío de su hechizo pulsando en sus dedos, se adentró más en la espesura, la diminuta silueta de la araña albina siguiéndola en un curioso acto de lealtad o, quizás, de gratitud. El bosque, testigo silente de la hazaña, se llenó de un aura de misterio y promesa, mientras Selene continuaba su travesía, con la certeza de que cada acción, incluso las más inesperadas, abría caminos hacia respuestas y secretos aún por descubrir. El sistema, con su voz impasible y clara, le recordó a Selene. Quizás puedas conseguir un aliado en esa araña albina. Solo es cuestión de probar, quizá puedan comunicarse. Mientras volaba, Selene recordaba vagamente las leyendas sobre Aragog, aquel acroantula que había aprendido a hablar y entender el idioma humano. Con determinación, giró en mitad de su vuelo, y se dirigió a la criatura que había salvado. ¿Te gustaría ser mi aliada?, preguntó en un tono sereno pero firme. Te ofrezco refugio, comida. Aunque debo confesarte que no dispongo de mucho para mí misma aún. La araña, cuyos grandes ojos brillaban con una mezcla de recelo y esperanza, se detuvo un instante y estudió a Selene. Luego, con voz que parecía un susurro de hojas arrastradas por el viento, respondió. Sí, acepto. Desde el momento en que nací, siendo diferente por mi color, casi perecí. La soledad y el rechazo me persiguieron, y la oscuridad del bosque fue mi único refugio. Pero ahora, encontrarte, me ofrece una oportunidad de cambiar mi destino. Selene se posó suavemente sobre una rama cercana, sintiendo la extraña conexión que se tejía entre ella y la criatura. Mientras la araña albina relataba con voz pausada su trágica historia de rechazo y supervivencia, la joven bruja se dio cuenta de que, en aquel encuentro, ambas compartían más que la mera búsqueda de alimento o refugio. Compartían la sed de pertenencia y la determinación de forjar un camino propio en un mundo que las había marginado. Entonces, mi aliada, dijo Selene con una mezcla de compasión y resolución, caminaremos juntas, enfrentando los desafíos que este mundo nos depare. Quizás, en la unión de nuestras fuerzas, encontraremos las respuestas sobre mi origen, y tú hallarás en mí la amistad y el reconocimiento que tanto has anhelado. La araña, asintiendo con sus múltiples ojos, pareció sentir, por primera vez, que su existencia podría tener un propósito mayor. Con el murmullo del bosque como testigo, ambas se adentraron en la noche, comenzando un nuevo capítulo en el que la magia, la supervivencia y la búsqueda de identidad se entrelazaban en un destino incierto y fascinante. Selene se deslizó entre las sombras del bosque, su mente aún dando vueltas a la singular conversación que acababa de mantener con la araña albina. La criatura, que había salvado con un gesto audaz de su magia de hielo, le había contestado con una voz que parecía teñida de nostalgias antiguas y de cuentos olvidados. Me ha parecido muy curiosa la forma en que hablas, comentó Selene mientras la araña se posaba cuidadosamente sobre una rama. ¿Has leído algún cuento o novela que te haya marcado? La araña vaciló por un instante, y luego, con una cadencia suave que evocaba el eco de un viejo teatro abandonado, respondió. En ocasiones, me refugié en los rincones de un antiguo teatro, donde escuché las habladurías de los actores. Sus palabras se quedaron en mí, formando parte de mi ser, y es así como he aprendido a hablar con esta forma tan literaria. En ese preciso instante, el sistema, con su voz inmutable y pragmática, interrumpió la pausa. Selene, mediante un ritual podrás imbuir a esta araña con una porción de tu magia. Este aporte se regenerará en poco tiempo, incrementando su ritmo de crecimiento y otorgándole el control sobre otras arañas. No serán criaturas mágicas en esencia, pero sí, serán muchas y trabajarán en red.
¿Y si la volviera también mi familiar como Anasha, eso tendría el mismo efecto? El sistema procesó la pregunta y afirmó que sí. Selene miró a la araña con una mezcla de asombro y determinación. Consciente de la importancia de consolidar este inesperado lazo, asintió en silencio y pronunció su oferta a la blanca Acromántulas. Acepto. Quiero que seas mi aliada. Y familiar, dijo la alegre araña. La joven bruja se retiró aún claro con la araña blanca, pues según el sistema los cadáveres de las acromántulas muertas por su magia podría mal lograr el rito, donde las luces de la luna se filtraban entre las ramas. Con gestos precisos y casi ceremoniales, trazó en el aire antiguos símbolos arcanos que habían sido enseñados en los recónditos rincones de su aprendizaje. El sistema recitó en tono monocorde las palabras del conjuro para que la Snape los repitiera, mientras una energía fría y cristalina se desprendía de sus dedos, envolviendo a la araña en una caricia helada. En un destello, la magia se fusionó con el pequeño ser. La araña pareció vibrar, creciendo en vitalidad y en tamaño, y en ese instante se despertó una nueva capacidad en ella, la de convocar a otras arañas, creando una red casi simbiótica que se extendería por el bosque. La criatura, ahora impregnada de ese poder recobrado, inclinó su cabeza en señal de aprobación y dijo: «Estoy lista para ser tu aliada, Selene. Desde mis días en el teatro, he aprendido que cada palabra y cada gesto pueden transformar la soledad en compañía y el olvido en recuerdo». Con la formalización del ritual, Selene sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. La unión entre la magia, la literatura y la naturaleza se había tejido en una alianza inesperada, marcando el inicio de una travesía en la que los lazos invisibles serían tan poderosos como cualquier hechizo, y en la que la red de arañas crecería para respaldarla en futuros desafíos. Este rito fue diferente al de Nasha, dijo la joven Snape, así como la magia de los elfos y duendes opera de forma diferente a los humanos. Los pasos necesarios para que una acromántulas y una serpiente se vuelvan tus familiares son distintos, le respondió el sistema. La hija de Lily recordó que había dejado atrás algo muy valioso y regresó a por ello. Selene descendió en silencio sobre el claro donde, hacía apenas unos minutos, sus garras de hielo habían dejado a dos acromántulas totalmente congeladas. El recuerdo de aquella hazaña se mezclaba con la determinación que la impulsaba. El veneno de acromántula, tan preciado y valorado en el mundo de las pociones, sobre todo en las de Europa donde es de lo más raro, no podía desperdiciarse. Con el rostro endurecido por la concentración, se recordó a sí misma lo que había experimentado. «Mis garras de hielo han demostrado ser realmente poderosas hoy», murmuró para sí, observando el destello cristalino en las superficies de las criaturas inertes. «Pero, ¿sabías que ese ataque fue fortalecido por varios factores?». En ese preciso instante, el sistema, con su voz robótica y sin matices de emoción, intervino. Los efectos del ataque fueron potenciados por la humedad ambiental, la baja temperatura del entorno y la diferencia térmica existente entre el aire helado que proyectaste y la temperatura inherente a las acromántulas. Si aplicases este mismo hechizo a un dragón, su calor corporal y su gruesa piel disiparían la energía helada, provocándole únicamente irritación sin causar daño significativo, a menos que modifiques o potencies el hechizo, le informa el sistema a Selene, quien le responde, o debilitar al oponente en lugar de incrementar mi propia fuerza. ¿Podrías guiarme para obtener el veneno?, le pregunta la joven Evans al sistema, quien da una respuesta afirmativa cual contestador de teléfono. Selene asintió internamente, procesando la explicación mecánica. Sabía que su habilidad para extraer el veneno no dependía únicamente de su fuerza de voluntad, pues era de lo más asqueroso, sino de la precisión y la sutileza de la magia. Con manos firmes, se acercó a las dos acromántulas aún congeladas. Cada paso que daba estaba impregnado de una mezcla de cautela y ambición, consciente de que debía obtener el fluido venenoso antes de que comenzara a secarse o deteriorarse. No será diferente que desplumar a una gallina o quitarle las escamas a un pez para luego sacarle las tripas dejándolos listos para la cena. «Como me cuesta ganar algo de dinero», dijo en voz baja, casi como un juramento, mientras se concentraba en manipular la magia de forma sutil y precisa para realizar unos cortes limpios. Con delicadeza, Selene canalizó un conjuro de extracción. Un frío y controlado chorrito, por así decirlo, salió de las glándulas venenosas, mientras sostenía cuidadosamente un pequeño frasco de cristal que había limpiado, y colocado en su entrada un trapo de algodón con cáscaras de huevo molidas que debía servir como filtro.
Con precisión quirúrgica, se situó frente a las criaturas congeladas, y comenzó a recolectar todo el veneno que aún conservaba su esencia vital. La acción era casi ritual, el aire parecía detenerse a su alrededor, y la brisa del bosque se volvía cómplice de aquella tarea clandestina. El veneno, un fluido que relucía con tonalidades que iban del verde al amarillo, era el tesoro que necesitaba para perfeccionar sus pociones o obtener galeones, y cada gota extraída era un paso más hacia la resolución de sus misterios personales, y la consolidación de su propio camino en el arte de la magia. Mientras el frasco se llenaba, Selene esbozó una leve sonrisa. Sabía que este valioso ingrediente no solo fortalecería sus pociones personales, sino que también podría abrir nuevas posibilidades en su inusual destino. Con el último frasco asegurado, pensó en alejarse con sigilo cuidando su premio, intentando dejar atrás el claro y las 2 acromántulas congeladas, y llevando consigo su nuevo familiar que tan desesperadamente necesitaba de su ayuda. El sistema, siempre con su voz monocorde y sin emociones, se dirigió a Selene mientras ella aseguraba el frasco con veneno. Selene, hay una opción más. Si consumes partes de las acromántulas, podrías obtener un incremento temporal o incluso permanente de fuerza y agilidad. Esto se basa en antiguos rituales y tradiciones de ciertas culturas donde lo cazado transfiere su poder al consumidor. A veces ni siquiera es necesario un ritual, es más bien el derecho de conquista. Selene se quedó helada ante semejante propuesta, sus ojos verdes abiertos de par en par mientras procesaba las palabras del sistema. No quiero, no quiero, no quiero, exclamó con un leve berrinche, pataleando ligeramente en el suelo como si fuera una niña pequeña. El sistema permaneció impasible. Tu rechazo es emocionalmente comprensible, pero tácticamente cuestionable, respondió. Selene, consciente de lo absurdo de su reacción y sintiéndose un tanto avergonzada, se obligó a calmarse. Con un suspiro resignado, dijo: Bueno, si no hay más remedio. A regañadientes, se acercó a una de las patas de las acromántulas. Sacó una pequeña daga que llevaba consigo y, con precisión, cortó una sección apuntando a una articulación y no a la caparazón. Tras examinarla con cierto recelo, conjuró un pequeño fuego azul para cocinarla. La carne chisporroteaba suavemente, liberando un aroma que, para su sorpresa, no era desagradable. Bueno, no huele tan mal, murmuró, tratando de convencerse. Finalmente, con los labios fruncidos, tomó un pequeño bocado de la pata cocinada. Para su sorpresa, el sabor no solo era tolerable, sino incluso agradable, una mezcla entre mariscos y carne tierna. Pues, sabe bien, admitió, aunque aún con cierta reticencia. El sistema, sin perder su tono impasible, agregó: Confirmado, alto contenido proteico y energético. Sugerencia, continúa el consumo. Tampoco te emociones, le espetó Selene mientras seguía comiendo, con una expresión mezcla de fastidio y aceptación. Mientras el fuego crepitaba suavemente y Selene seguía cocinando partes de las acromántulas, pensó que quizá, solo quizá, podría acostumbrarse a lo extraño de su nueva vida. Después de todo, la supervivencia en un mundo hostil requería decisiones inesperadas. Selene observó cómo la acromántula albina, con movimientos elegantes y decididos, se acercaba a los cuerpos de sus congéneres derrotados. Con cierta duda en la voz, le preguntó: ¿No te molesta esta escena? La criatura inclinó ligeramente su cabeza y respondió con serenidad: No, mi señora. Si no es demasiada insolencia, ¿podría tomar algo? Prefiero lo crudo, si no le importa. Selene, aún sorprendida por la extraña situación, hizo un gesto con la mano. Adelante, toma lo que quieras, dijo, aún tratando de procesar lo insólito de todo aquello. La araña albina no dudó, con un salto ágil y preciso, se posó sobre los cuerpos congelados, y comenzó a desgarrar la carne con sus mandíbulas. Selene la observaba con una mezcla de fascinación e intriga. Parece que el canibalismo no es mal visto entre ustedes, comentó en voz baja. El sistema, siempre dispuesto a aclarar dudas con su tono impersonal, intervino. Correcto. En muchas especies, el canibalismo es una estrategia de supervivencia para asegurar que los más fuertes prosperen. Incluso existe una especie de tiburón cuyo embrión dominante devora a sus hermanos antes de nacer. Selene arqueó una ceja,
intentando no imaginarse la escena demasiado vívidamente. «Qué reconfortante», murmuró con sarcasmo. Mientras la acromántula albina se alimentaba, Selene reflexionaba sobre lo pragmático y brutal que podía ser el mundo natural. No había lugar para debilidades, y a pesar de sus propios escrúpulos iniciales, comenzaba a comprender que, en ese mundo de magia y peligro, la supervivencia requería decisiones que desafiaban las normas habituales. Quizás su aliada albina entendía mejor que nadie lo que significaba adaptarse para vivir. Y Selene, aunque aún reacia, sabía que tendría que aprender de ese instinto si quería enfrentar los desafíos que le aguardaban. Selene, con la curiosidad chispeando en sus ojos verdes, miró a la acromántula albina que estaba a punto de terminar su festín. «Oye, ¿Aragog era hermafrodita o había otra acromántula?», preguntó, intrigada. La criatura alzó su cabeza, limpiándose las mandíbulas con elegancia. Antes de que pudiera responder, el sistema intervino con su tono impasible. «Las acromántulas pueden aparearse con otras especies de arañas. Sin embargo, toda su descendencia será acromántula, independientemente de la pareja reproductora». Selene parpadeó, sorprendida. «Oh. Así que por eso Aragog tuvo tanta descendencia a pesar de haber sido solo una acromántula conocida. Eso explica mucho». Miró de reojo a la acromántula albina, una idea empezando a formarse en su mente. «¿Y nuestra amiga acá presente? ¿Podría hacer lo mismo?». El sistema no tardó en responder. «Correcto. Sin embargo, sería prudente que establezca su nido en una ubicación alejada. De ser detectada por los habitantes del castillo o el bosque, probablemente sería atacada debido al riesgo que representa una colonia de acromántulas rival a otra local». Selene suspiró, comprendiendo la delicada situación. «Ya veo. Tendremos que encontrar un lugar seguro para ti si decides formar una colonia», le dijo a la acromántula albina, quien no había pensado en tal acción, pero ahora, ¿sí podría ser la reina de su propio nido? La criatura comprendía perfectamente los términos que la humana usó e inició una conversación, inclinó la cabeza siempre atenta a su entorno. La brujita escuchó de boca o más bien de mandíbulas la explicación de la araña de cómo su padre engredó a tantos hijos. Nada nuevo a revelar, así que puso su mente en otra cosa. «Quizás el bosque prohibido no sea tan mala opción, es extenso», murmuró Selene pensativamente. «Pero tendríamos que reforzar la seguridad para que no te encuentren». La joven Snape empezaba a entender que su alianza con la acromántula albina no solo traería desafíos, sino también oportunidades estratégicas. Con una colonia de aliados arácnidos bien posicionados, tal vez podría obtener información crucial o mantener alejados a posibles enemigos. Pero antes de todo, debía asegurarse de que su amiga encontrara un hogar seguro lejos del ojo crítico de Hogwarts. La acromántula albina alzó su cabeza tras terminar al fin su banquete, sus ojos negros brillando con una extraña tranquilidad. «Padre ha tenido varias parejas», dijo con voz firme, «a las cuales se ha comido luego de algún tiempo», dijo de forma casual. Selene se quedó perpleja, con la mandíbula ligeramente abierta. Bueno, eso no la vi venir, si bien era de esperar. «¿De verdad?», preguntó, sorprendida a pesar de que tenía cierto conocimiento sobre comportamientos naturales en el reino animal. Sabía que el canibalismo en muchas especies, especialmente arañas, era común, pero imaginarlo en un ser que hablaba con inteligencia, y que había sido líder de una colonia tan poderosa como la de Aragog era, cuanto menos, impactante. «Vaya, parecía un ser listo, pero también bastante vil», comentó Selene, cruzando los brazos. «Supongo que tiene sentido. En el mundo natural no hay espacio para sentimentalismos». La acromántula albina inclinó la cabeza con calma. «Las parejas débiles no merecen vivir más de lo necesario. Padre solo tomaba lo que debía». Selene resopló, todavía procesando la fría lógica de aquella afirmación. «Bueno, supongo que el amor romántico no es lo tuyo ni el de tu especie», bromeó, intentando aliviar la tensión en su mente. «Aunque eso de devorar a tu pareja no es muy inspirador». «¿No lo hacen los humanos?», preguntó la acromántula, genuinamente intrigada. «En otra forma, claro». Selene se quedó en silencio un momento, dándose cuenta de la oscura ironía de esa afirmación. «Bueno,
Algunos sí, metafóricamente hablando, y otros sí de forma literal, pero son por suerte pocos, respondió con una sonrisa torcida. Pero creo que prefiero quedarme fuera de ese tema por ahora. Mientras caminaban juntas por el claro, Selene no pudo evitar pensar que había mucho más por aprender de su singular compañera albina, tanto sobre la brutal naturaleza de su especie como sobre su inesperada sabiduría. Selene Snape había terminado su peculiar comida de patas de acromántula con una serenidad inquietante. Con manos expertas y un aire calculador, guardó cuidadosamente los corazones necesarios para un ritual en su almacén dimensional, ese bolsillo invisible y secreto que solo ella dominaba. ¿Sistema? ¿Hay algún lugar en Hogsmeade donde pueda vender el veneno de acromántula? Preguntó con calma, aunque en su mente ya calculaba cuánto podría obtener por ese valioso ingrediente. La voz del sistema respondió sin emoción, fría y directa. Horace Slughorn tiene una pequeña tienda de suministros de pociones. Selene arqueó una ceja. El antiguo profesor de pociones convertido en empresario. Interesante. Tendría que hacer una visita en cuanto tuviera tiempo. Por ahora, había algo más apremiante, el ritual. ¿Qué habilidades obtendré con este ritual? La respuesta llegó con la misma neutralidad robótica. Escupir telaraña. Selene parpadeó, procesando aquella información. Escupir telaraña. No era precisamente la habilidad más elegante que podía imaginar, pero quizás tendría su utilidad. Aún así, no podía evitar cierta cautela. ¿Y no habrá efectos colaterales no deseados? Preguntó con desconfianza. Ninguno. La simpleza de la respuesta no la convencía del todo, pero su naturaleza curiosa la empujaba a experimentar. Lástima que no ganara la fuerza de un arácnido, sistema. ¿Cuánto peso podría haber levantado si ganara su fuerza? Teóricamente, podrías levantar hasta 240 kilos, respondió el sistema. Esto será interesante, murmuró Selene para sí misma mientras pensaba en posibles aplicaciones para su nueva habilidad. Al menos, si alguien intentaba interrumpir sus investigaciones, ahora tendría una forma bastante pegajosa de resolver el problema. Oye, querida, le dijo a la araña, para que me acompañes sin llamar la atención te puedo meter en este lugar, y la Snape abre su espacio dimensional, lo cual impresionan a su compañera, quien se mete pues no siente amenaza. Selene Snape volaba con gracia casi etérea, oculta por hechizos de sigilo que la hacían prácticamente imperceptible. La brisa fría de los alrededores de Hogsmeade acariciaba su rostro mientras descendía con precisión. Sus botas tocaron el suelo empedrado sin hacer ruido. La pequeña tienda de Horace Slughorn tenía un aire acogedor, con vitrinas llenas de ingredientes raros y pócimas burbujeantes. El aroma a hierbas frescas y esencias exóticas llenaba el lugar. Al entrar, sus ojos de verde esmeraldas se encontraron con el hombre detrás del mostrador. Slughorn, con su característico bigote de morsa, levantó la vista curioso. «Hola, jovencita», exclamó con su tono afable. «Es raro ver a un estudiante tan joven por aquí». «No estudio oficialmente en Hogwarts», respondió Selene con serenidad, su voz firme y directa. «Vine a vender esto». De su almacén dimensional sacó antes de aterrizar los frascos perfectamente sellados, cada uno conteniendo un líquido entre verde y amarillo y brillante, veneno de acromántula. El brillo viscoso del líquido capturó de inmediato la atención de Slughorn, cuyos ojos se abrieron con fascinación. «Oh, vaya. Esto sí que es un hallazgo poco común», dijo, acercándose con interés profesional. «¿De dónde sacaste algo tan valioso?» Selene no respondió a la pregunta directa, desviándola con elegancia. «Tarde o temprano debo seguir la tradición familiar en la elaboración de pociones», declaró. «Y debo aprender a vender y negociar también». Slughorn asintió lentamente, evaluando la situación. No era rara tal práctica entre los magos hacer que sus hijos aprendan el negocio lo antes posible. ¿Sabes? No muchos jóvenes piensan en el comercio de ingredientes con tanta seriedad. ¿Me eres familiar? Tus padres o uno de ellos fueron mis alumnos, ¿no es así? Se nota en la forma en que hablas y en esa mirada calculadora. Aparte veo que llevas unos frascos vacíos, algo que inculco a mis alumnos, pues nunca se sabe si se encontrará algo valioso. Selene no lo negó, pero tampoco lo confirmó. ¿Alguna pregunta?, dijo con tono neutro, dejando claro que estaba allí para negocios, no para conversaciones triviales. El aire se cargó de expectativas mientras Slughorn meditaba su oferta,
consciente de que esta joven no era alguien común y corriente. Horace Slughorn observaba los frascos de veneno de Acromántula con admiración antes de realizar la transacción. Pocas veces se cruzaba con ingredientes de esa calidad. Selene Snape aceptó el pago con una reverencia sutil, formal y elegante, como si fuera una tradición en su linaje. Sin embargo, Horace no podía evitar sentir algo familiar en ella. Había algo en la intensidad de su mirada, y en su postura erguida que le recordaba a alguien. Pero, ¿a quién? Mientras Selene caminaba hacia la salida, notó una figura alta y oscura acercándose a la tienda, Severus Snape. Su semblante era tan severo y enigmático como siempre. Selene, con reflejos rápidos, se ocultó tras una estantería de ingredientes raros, donde el aroma de raíces secas y hierbas amargas camuflaba su presencia. Solo había una entrada y una salida en la tienda. Slughorn, siempre observador, notó el movimiento de la joven pero asumió que simplemente no quería estorbar a otro cliente. Quizá era algo tímida, pensó. «Ah, Severus», dijo Horace con su tono jovial cuando el mago de túnica negra entró. «¿Qué te trae por aquí, querido muchacho?» Severus se acercó a su antiguo profesor, su rostro tan serio como una noche sin estrellas. «He descubierto algo», dijo con voz baja pero firme. «Tengo una hija. Con Lily». El aire pareció congelarse en la tienda. Slughorn parpadeó, asimilando la inesperada revelación. ¿Con Lily Evans?, preguntó con incredulidad, sin molestarse en ocultar su sorpresa. Severus asintió lentamente, mientras Selene, aún oculta, apretaba los puños. Escuchar esas palabras de los labios de su padre biológico removía emociones complejas que prefería mantener enterradas. Las respuestas que buscaba no podían serle reveladas ahí. Aprovechando un momento de distracción, Selene salió de su escondite y se escabulló con rapidez por la puerta, dejando atrás una conversación que era mejor no interrumpir. Horace, aún perplejo, no podía dejar de pensar en la extraña coincidencia, aquella joven y Severus. ¿Era posible que fueran familia? «Tu hija tiene ojos verdes y cabello negro», murmuró Slughorn, girando lentamente la cabeza hacia el lugar donde momentos antes había estado la joven vendedora de veneno. Severus Snape no necesitó preguntar ni invadir la mente de su ex jefe de casa. La intuición, esa fuerza que siempre le había guiado en los momentos cruciales, le golpeó como un rayo. Su hija había estado allí. Sin decir una palabra, se movió frenéticamente por la tienda, buscando algún rastro de la misteriosa figura. Revisó entre las estanterías y miró por cada rincón, pero no había nadie más allí aparte de ellos. Con el rostro tensado por la frustración, salió de la tienda. Sus ojos oscuros recorrieron la calle adoquinada de Hogsmeade, buscando a alguna figura infantil o adolescente. Pero no había rastro de ninguna joven de cabello negro y ojos verdes. Desconcertado, Severus volvió al interior de la tienda, su túnica ondeando tras él. «¿Quién era esa chica?», preguntó con voz grave, su mirada fija en Slughorn. El profesor retirado frunció el ceño, aún procesando la revelación. «Era joven, quizá no más de 11 años», describió lentamente. «Tenía un aire misterioso, elegante. Muy parecida a ti, Severus, pero más bonita, gracias a Lily». Jejejeje se ríe por su propio comentario. Severus sintió que algo se tensaba en su interior. ¿Cómo era posible? Había descubierto hacía poco la existencia de su hija, pero verla, o casi verla, le había dejado una intriga insoportable. ¿Dijo su nombre? Si bien él ya lo sabía, no estaba de más preguntar por algún posible seudónimo que use en sus negocios. No, pero tenía determinación en la mirada. Y sabía lo que hacía. Vendía veneno de Acromántula, por Merlín. Snape apretó los puños, una mezcla de orgullo y desconcierto surgiendo en su pecho. ¿Qué clase de vida había llevado su hija para dedicarse a vender ingredientes peligrosos? ¿A dónde pudo ir? Gruñó, casi para sí mismo. «Si es tu hija, Severus», dijo Slughorn con una sonrisa enigmática, «seguro que es una maestra en desaparecer cuando lo desea». «Pero dime, Severus, ¿cómo es que tú y Lily tuvieron una hija?», preguntó Horace Slughorn con evidente curiosidad, sus ojos brillando con el placer de estar al tanto de un misterio intrigante. Snape frunció el ceño, cruzando los brazos con su habitual aire de incomodidad. «No lo sé», respondió lacónicamente. «¿Cómo que no sabes?».
dijo Slughorn, alzando las cejas. ¿Acaso no aprendiste lo de las aves y las abejas? Intentó añadir una risita a su broma, pero el fulminante y gélido vistazo de Snape lo hizo toser torpemente, sin rastro de humor. Bueno. Slughorn se aclaró la garganta, tratando de retomar la compostura. ¿Realmente no sabes nada de nada? El profesor de pociones meditó un instante antes de responder. Solo sé que si es mi hija, empezó con voz lenta y calculada. Sé cuándo nació, pero no sé dónde ha estado ni cuál es la historia de su nacimiento. Se detuvo un momento, su rostro endurecido por una mezcla de frustración y desconcierto. Y por eso estoy aquí, añadió, con la intensidad característica de alguien que no aceptaba enigmas sin resolver. Para preguntarte si sabes algo. Horace Slughorn parpadeó, sorprendido ante la sinceridad del hombre que rara vez mostraba vulnerabilidad. Severus, querido muchacho, dijo con tono más serio. Me temo que esto está fuera de mi conocimiento. Pero si esa jovencita era quien creo que era, tiene el temple de un Snape y el espíritu de una Evans. Y eso, mi amigo, es algo poderoso. Snape guardó silencio, su mente trabajando frenéticamente. Tenía que encontrarla, entenderla. Y, sobre todo, descubrir la verdad que se le había ocultado durante años. Profesor, dijo Severus con gravedad, su voz baja pero cargada de autoridad, le pido que no diga esto a nadie. Eso incluye al director de Hogwarts. Horace Slughorn dejó caer sus hombros ligeramente, comprendiendo de inmediato las implicaciones de aquella solicitud. Entiendo, dijo en un tono más serio de lo habitual. Ambos sabían que el mundo mágico estaba lejos de ser un lugar pacífico. Aún quedaban mortífagos libres, acechando en las sombras, y miembros de la Orden del Fénix que jamás aceptarían la idea de una conexión entre Lily Evans, la heroína trágica, y Severus Snape, el hombre cuya lealtad siempre había sido cuestionada. El Ministerio de Magia tampoco sería benévolo. Lily era recordada con veneración, su ascendencia Muggle convenientemente silenciada para preservar su imagen impecable. Por otro lado, Snape seguía siendo, para muchos, un sirviente del Señor Tenebroso que había escapado milagrosamente de Azkaban. Slughorn asintió con solemnidad. Descuida, Severus. No diré nada. Ni a Dumbledore, ni a nadie. Snape inclinó la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento, su semblante apenas suavizándose. Déjeme ver el veneno, pidió de repente, su mirada fría enfocándose en los frascos que antes Selene había dejado. Slughorn levantó una ceja, pero obedeció. Abrió una vitrina detrás del mostrador y sacó uno de los frascos, cuyo contenido viscoso reflejaba la luz de las lámparas. Severus tomó el frasco en sus manos, examinándolo con ojos críticos. Puro y bien destilado, murmuró, casi impresionado. Esto no es el trabajo de una principiante. Slughorn lo observó con una mezcla de intriga y satisfacción. Parece que esa jovencita sabe lo que hace. Snape no respondió, pero su mente trabajaba con precisión quirúrgica. Selene Snape no solo era su hija, sino también alguien con un talento evidente y una vida que necesitaba entender. Una cosa era segura, su búsqueda acababa de comenzar. Severus Snape dejó la tienda de Slughorn con el rostro sombrío, su mente nublada por la creciente necesidad de respuestas. Había llegado el momento de hacer algo que había evitado durante años, revisar aquellos objetos que había sellado bajo llave tras la muerte de Lily Evans, la única mujer que había amado. El fin de semana le ofrecía la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan sin interrupciones. Volvió a su vieja casa en Spinners End, un lugar al que solo regresaba en contadas y necesarias ocasiones. El aire alrededor de la vivienda era pesado, y las sombras parecían colgar de las paredes como recuerdos imborrables. La casa le provocaba una sensación de asfixia, peor que su trabajo en Hogwarts, que ya de por sí era una carga constante. Aquí, los recuerdos eran insoportables, el eco de su infancia miserable, las discusiones de sus padres y el interminable deseo de escapar. Entró con pasos firmes pero tensos, ignorando el polvo acumulado y el aire viciado. Cerró la puerta tras de sí, dejando el mundo exterior atrás. En la sala principal, una vieja vitrina de madera oscura permanecía cerrada con múltiples encantamientos de protección. Snape agitó su varita con precisión, deshaciendo los hechizos uno por uno.
El mecanismo finalmente cedió, dejando al descubierto un pequeño cofre lacado en negro. Severus lo tomó con manos firmes pero temblorosas y lo colocó sobre la mesa. Tras un breve momento de duda, levantó la tapa. Fue uno de los primeros obsequios de Evans al iniciar la escuela. Allí estaban los objetos que Lily le había dado a lo largo de los años, cartas manuscritas con su delicada caligrafía, una bufanda tejida por ella en un invierno lejano, y un pequeño frasco con poción curativa que nunca llegó a usar. Cada objeto era un puñal al corazón, pero debía ser fuerte. Había algo que necesitaba encontrar, alguna pista sobre Selene. Revisó cada carta con atención, buscando algún indicio oculto, alguna referencia que pudiera haber pasado por alto. En una de las cartas, su mirada se detuvo. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero las palabras eran claras. Severus, hay algo que quiero decirte. Debemos reunirnos pronto, nos veremos en 3 días en nuestro árbol. La firma de Lily estaba al final, elegante y decidida. Snape frunció el ceño, su mente llenándose de interrogantes. ¿Qué había querido decir Lily? ¿Era esta la clave para comprender la existencia de su hija? El eco de recuerdos y secretos resonaba en la habitación, mientras Severus, decidido, prometía no detenerse hasta desentrañar la verdad. Mientras Snape pesaba en la carta, notó que el color de esa pócima de curación no era el correcto. Severus Snape observaba el frasco con creciente sospecha. Algo no estaba bien. El color de la supuesta poción curativa no era el correcto. Conocía bien los efectos del tiempo y la temperatura sobre las pociones, pero aquello no era natural. Frunciendo el ceño, levantó el frasco y, tras una breve vacilación, decidió abrirlo. Un suave clic resonó en el aire, seguido por el desvanecimiento de un sutil encantamiento de ilusión. Lo que había dentro no era líquido, sino recuerdos. Hilos plateados brillaban tenuemente, ondulando como bruma atrapada en un espacio diminuto. Snape sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué había ocultado Lily en aquel frasco? Sin perder tiempo, sacó su varita y extrajo uno de los hilos luminosos con movimientos precisos. El recuerdo flotó en el aire, serpenteando con una elegancia etérea. Caminó hacia un rincón de la habitación donde tenía oculto un pensadero adicional, uno que mantenía lejos de ojos curiosos. Con un murmullo en latín, hizo que la antigua piedra del artefacto emergiera de una sección oculta del suelo. Colocó el hilo de recuerdos en el pensadero, cuyo contenido brilló con intensidad. Snape respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que estaba por ver. Se inclinó hacia el remolino plateado y fue absorbido de inmediato. El mundo se deformó y, al abrir los ojos, Severus se encontró en un paisaje distinto. El remolino plateado del recuerdo cambió de tono, llevándose a Severus a una escena oscura y caótica. El aire estaba impregnado del hedor del miedo y el fuego, mientras gritos resonaban en la noche. Era una cacería de muggles, una de tantas que el Señor Oscuro había ordenado en aquellos años oscuros. Snape mantenía su varita en alto, el rostro cubierto por la máscara de mortífago. Aunque su lealtad a Voldemort siempre había sido cuestionada en su propia alma, solo participaba cuando los objetivos eran criminales, personas despreciables como su propio padre había sido. Moviéndose entre las sombras, vigilaba a los demás mortífagos, que se deleitaban con el caos. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina se aproximaba imprudentemente hacia el grupo. Llevaba una varita en la mano, confirmando que no era una simple muggle. ¿Una bruja infiltrada? ¿Una ilusa que pretendía enfrentarse sola a aquel horror? Con un movimiento rápido y silencioso, Snape se deslizó detrás de ella, colocando su varita en su cuello. «No des un paso más», gruñó, su voz fría y amenazante. La mujer se tensó, pero no mostró miedo. Giró ligeramente el rostro, lo suficiente para mirarlo de reojo. «Seb», susurró ella, con una mezcla de asombro y reconocimiento. El tiempo pareció detenerse. Esa voz inconfundible atravesó todas las barreras que Snape había construido a lo largo de los años. «Lily», susurró apenas, incrédulo. A pesar de la máscara que cubría su rostro, ella lo había reconocido. Nadie más lo habría hecho. «Tienes que marcharte», le dijo con urgencia, retirando lentamente la varita de su cuello. «No deberías estar aquí». Pero Lily no se movió. «No, Severus. Quiero hablar contigo». Snape se tensó, sus sentidos alertas. ¿Era una trampa?
¿Había venido a enfrentarlo? O peor aún, ¿había alguien más vigilando este encuentro? ¿Estás loca?, espetó con dureza. Si te ven aquí, no saldrás viva. No me importa, respondió ella con firmeza. No quiero que este sea nuestro final. La intriga se instaló en el corazón de Severus. ¿Por qué había venido? ¿Qué pretendía? El caos continuaba alrededor de ellos, pero en ese momento solo existían Lily y él, atrapados en una frágil burbuja de secretos y decisiones peligrosas. Snape guió a Lily a un rincón apartado, lejos del alcance visual de los demás mortífagos. Sus pasos eran silenciosos y calculados mientras sus ojos oscuros barrían el entorno, buscando cualquier señal de trampa o vigilancia. A pesar de sus precauciones, no podía apartar la mente de una única pregunta: ¿qué estaba haciendo Lily allí? De repente, ella se detuvo y, antes de que él pudiera decir una palabra, lo abrazó. Severus quedó inmóvil, su cuerpo rígido por el desconcierto. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado con afecto, mucho menos Lily. Lo siento, Severus, dijo ella con voz quebrada. Tenías razón. James es una persona horrible. Esas palabras lo dejaron atónito. ¿James Potter? ¿Horrible? Lily siempre había defendido a Potter, incluso cuando Snape le había mostrado su lado más arrogante y despreciable. ¿Qué pasó? Fue todo lo que pudo preguntar, su voz baja pero cargada de tensión. Lily respiró profundamente, como si le costara admitirlo. Me ha sido infiel desde Hogwarts, confesó con amargura. Incluso estando casados, no ha dejado de frecuentar a otras mujeres. Snape apretó los dientes, el fuego del resentimiento ardiendo en su pecho. ¿Remus y Black lo sabían?, preguntó con dureza, aunque ya intuía la respuesta. Sí, lo sabían, admitió ella, su voz quebrándose. Me lo ocultaron. Todo este tiempo. He sido una tonta. Severus sintió una mezcla abrumadora de emociones, satisfacción porque Lily finalmente veía a Potter como él siempre lo había visto, pero también tristeza y enojo por el sufrimiento que ella había tenido que soportar. No eres una tonta, Lily, dijo con voz ronca, sorprendiéndose a sí mismo por el tono suave. Solo confiaste en la persona equivocada. Ella levantó la mirada hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no te escuché antes, Seth? Snape tragó saliva, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrar su fría fachada. Porque querías creer en algo mejor, respondió con honestidad. Algo que yo nunca pude ofrecerte. El silencio entre ellos era pesado, cargado de sentimientos reprimidos y recuerdos de tiempos más simples. Snape sabía que este momento cambiaría algo en ellos, aunque no estaba seguro de qué. Lily respiró profundamente, el dolor reflejado en sus ojos verdes mientras intentaba mantener la compostura. Lo descubrí en nuestra propia casa, Severus, dijo con voz amarga. Estaba con otra mujer. Y le había lanzado el maleficio Imperius. Snape sintió un escalofrío recorrerle la espalda. James Potter había usado una de las maldiciones imperdonables. Por muy despreciable que siempre le hubiera parecido Potter, aquello superaba cualquier acusación anterior. ¿Qué hiciste?, preguntó Severus con voz tensa, sus manos apretando la capa negra. Lo noqueé, admitió Lily con frialdad. Y le lancé un obliviate a la mujer para protegerla. Snape la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Lily siempre había sido valiente, pero tener que limpiar el desastre moral de Potter era una carga que no merecía. Lo obligué a contarme todo, continuó ella. Cada infidelidad, cada mentira. Y lo peor es que Sirius casi te mata, lo descubrí luego de interrogarlo. ¿Sirius Black? Severus arqueó una ceja, sorprendido. ¿Sabes todo? Lily asintió. Usando a Remus en su forma de hombre lobo. Black te hizo una broma según él, pero Albus te obligó a guardar silencio. El nombre de Dumbledore resonó con peso en la conversación. Severus apretó los labios. Sabía muy bien cómo Albus manipulaba las situaciones según sus propios criterios de bien mayor. Así que el gran héroe James Potter queda protegido por el todopoderoso Dumbledore, dijo Severus con amargura. ¿Y tú qué, Lily? Ella bajó la mirada. Nada. No puedo entregarlo a las autoridades, Severus. No solo porque es el padre de mi hijo, sino porque tiene el apoyo de Albus y su apellido. Lily levantó la mirada con ojos llenos de impotencia.
Yo soy solo una bruja nacida de Muggles. Apenas me toleran en esta sociedad. Muchos me miran como una oportunista que engatuso a un noble heredero joven. Snape sintió una rabia fría apoderarse de él. La injusticia de aquella situación le resultaba insoportable. Lily, la mujer más brillante y bondadosa que había conocido, reducida a una posición de fragilidad por el sistema y los nombres influyentes. No deberían subestimarte, Lily, dijo con firmeza. Ellos no tienen idea de lo fuerte que eres. Ella lo miró con una mezcla de agradecimiento y dolor. Severus, no sé qué hacer. Snape inhaló profundamente, sus pensamientos calculadores girando en busca de una solución. Yo sí, dijo con decisión. Te ayudaré, Lily. Esto no va a quedar así. Los recuerdos seguían apilándose en la mente de Severus mientras permanecía inmerso en el pensadero. El tiempo dentro de aquella bruma plateada no seguía las reglas del mundo exterior, cada fragmento era un latido del pasado que lo consumía con emociones crudas y auténticas. Se vio a sí mismo junto a Lily, ya no como el joven amargado y distante que el mundo conocía, no solo fue nuevamente su amigo sino como su amante. Habían compartido noches de complicidad y ternura, un amor secreto que desafió sus propias lealtades y cicatrices emocionales. Pero entonces apareció una noche crucial, grabada con precisión nítida en el recuerdo. Lily lo había llamado con urgencia, sus ojos verdes llenos de temor y emoción. Seth. Estoy embarazada. Las palabras resonaron en su mente como un hechizo implacable. ¿Potter tendrá otro hijo? Había preguntado con frialdad instintiva, su voz teñida de celos y rencor. No, Severus, dijo ella, tomando su mano. Es tu hija. La declaración lo dejó sin aire. Durante unos segundos, el mundo dejó de existir. Mía, repitió con incredulidad. Lily asintió, sus ojos humedecidos. Tuya, Seth. No he tenido sexo con James desde ese día, y al notar los síntomas me realicé una prueba que confirmó mi estado, y bueno quería saber era niño o niña. El encanto brilló de color blanco indicándome que era una niña. El peso de esa revelación lo cambió todo. La planificación comenzó de inmediato. Ambos sabían que el mundo mágico no les permitiría vivir en paz si se descubría la verdad. James Potter, Dumbledore, los mortífagos. Todos eran peligros latentes. Nos iremos del país, dijo Severus con determinación. Tú, Harry y nuestra hija. No dejaremos rastro. Lily estuvo de acuerdo, y juntos lograron ocultar el embarazo. Gracias a una partera que la madre de Severus había conocido en tiempos pasados, evitaron la necesidad de acudir a San Mango o cualquier otro lugar donde pudieran ser detectados. El recuerdo mostró a Severus sosteniendo a su recién nacida por primera vez. La pequeña tenía cabello oscuro y unos ojos verdes brillantes que le recordaban a Lily. Selene, susurró Lily. Así se llamará. Pero la felicidad fue efímera. Voldemort lo arruinó todo. El Señor Oscuro descubrió dónde encontrar al niño de la profecía. El recuerdo continuó, oscuro y devastador. Severus se vio a sí mismo corriendo entre las ruinas de la casa de los Potter en Godric's Hollow. El aire olía a polvo y cenizas, y el silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus propios pasos desesperados. El cuerpo sin vida de Lily yacía en el suelo, sus ojos verdes abiertos y vacíos, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que su vida fue arrancada. Severus cayó de rodillas junto a ella, incapaz de contener el grito desgarrador que brotó de su garganta. Lily, susurró con una voz rota, acariciando su rostro frío. La devastación lo consumía, pero entonces oyó un débil llanto. Que no era el de Harry a sus espaldas. Severus se levantó de golpe y siguió el sonido hasta encontrarla, Selene, su hija, envuelta en una manta, temblorosa pero viva. Oculta en una habitación que era originalmente una encimera que le fue aplicada el hechizo de expansión que comenzó a retomar su tamaño original cuando la maga que lanzó el hechizo murió, la cual fue Lily. Sus manos temblaban mientras la tomaba en brazos. Ella lo miró con esos mismos ojos verdes que ahora le recordaban a la pérdida irreparable de Lily. Pero Severus sabía que no había tiempo para el duelo. Peter Pettigrew, el traidor, había entregado la ubicación de los Potter a Voldemort. Ahora el Ministerio de Magia buscaba a cualquier simpatizante de los mortífagos, y él estaba marcado. Si lo encontraban, Selene sería arrebatada de su lado.
La desesperación lo empujó a tomar una decisión cruel pero necesaria. Debía esconderla. Con el corazón destrozado, viajó durante días sin usar magia como cualquier otro maguel hasta llegar a un remoto orfanato en Irlanda, alejado del centro de lucha del mundo mágico. Allí dejó a Selene, asegurándose de que estuviera en buenas manos. «Perdóname», susurró, besando su frente antes de marcharse. Antes de alejarse dio un último vistazo detrás de él. Al regresar a su miserable casa alteró sus propios recuerdos. Era la única manera de que nadie pudiera encontrar a su hija. Encapsuló cada momento con Lily y Selene en un frasco y selló su memoria con magia oscura. Cuando las cosas se calmaran él regresaría por su hija. Él solo tenía que ver el frasco y notar el extraño color de la poción, cosa que no pasó. Por desgracia, el dolor de la pérdida de su amada bruja pelirroja, y no saber nada de su hija le hizo guardar el frasco bajo llave en su vieja casa, junto con los objetos que le recordaban a Lily. Cerró ese capítulo de su vida sin saber que renunciaba a una parte de él y de Lily. Pero ahora, al sostener ese mismo frasco años después, con los recuerdos desbordándose, Severus sabía que debía hacer lo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Se maldecía a sí mismo por no haber tenido un mejor plan. Tenía que encontrar a su hija. Selene Snape Evans. El maestro de pociones, Severus Snape, pensó que el orfanato en Irlanda aún guardaba rastros de su hija, la pequeña que había dejado atrás en un impulso de desesperación después de la muerte de Lily. Snape, con el rostro tenso y la mirada fija en el horizonte, sabía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. No podía perder más tiempo en lo que había sido un completo desastre de vida, pero la culpa de Lily aún lo consumía. Aquel sentimiento, profundo y punzante, no se iría jamás. «Te lo haré pagar, Severus», parecía escuchar la voz de Lily en su mente. No lo decía en tono de reproche, sino en una sentencia mortal que le martillaba el pecho. Sabía que ella, en algún lugar en el más allá, le estaría dando una dura lección por haber abandonado a sus propios hijos. Para llegar rápido a Irlanda, necesitaba un traslador. Y no cualquier traslador, sino uno que no quedara registrado en los papeles del ministerio, uno que no hiciera sonar alarmas, porque en estos momentos, las sombras del pasado no podían interrumpir su misión. Era un trabajo sucio, pero para eso estaba él, no temía ensuciarse las manos. Severus llegó a una gasolinera en medio de la nada. Parecía un lugar poco prometedor para un encuentro clandestino, pero Snape había aprendido a moverse en las sombras con destreza. La energía del lugar era oscura, sucia, como si el tiempo mismo hubiera dejado de importarle. No era la primera vez que hacía negocios en lugares como este, ni sería la última. Se dirigió sin prisa a los baños, un cubículo particularmente desagradable con manchas de humedad en las paredes, y un olor que casi lo hacía arrepentirse de la decisión. Pero en este mundo, el lugar importaba tan poco como la forma en que se llegaba al destino. Hizo su camino hacia la taza, arrojó varios galeones al agua en la taza con un gesto calculado, y susurró las palabras con una voz fría, casi desinteresada. Irlanda. Con el pie, bajó la manivela del traslador. No iba a arriesgarse a tocarla con las manos. La manivela estaba sucia y bien no podría ser una suciedad natural en el mundo mágico. Las trampas pueden ser muy engañosas en su aspecto, y en estos momentos, hasta el contacto con algo tan mundano como eso podría costarle más de lo que quería. No era un hombre supersticioso, pero las sombras de la fatalidad siempre lo acechaban. Hogwarts no fue mejor que su propia casa gracias a los merodeadores. Con un giro en su estómago, el cubículo desapareció, y en su lugar, la fría y húmeda costa de Irlanda lo recibió. Los vientos del mar lo azotaron, pero Snape no tenía tiempo para disfrutar de ese paisaje melancólico. Su misión era clara: encontrar a su hija, la hija que había dejado atrás por su propia cobardía. Pero una sensación lo invadió en ese mismo momento. ¿Y Harry? En su mente, el niño que alguna vez fue tan pequeño, tan vulnerable, parecía estar de nuevo en su corazón. No podía ignorarlo, pero no podía salvar a todos. Prometió criarlo como si fuera su hijo. Ya estaba demasiado tarde. Era una fría mañana cuando Snape llegó al orfanato, o más bien a unas ruinas clausuradas, con el corazón apesadumbrado. El castillo, tan distante, lo llamaba, pero había algo más urgente en su mente. En su bolsillo llevaba el frasco que contenía los recuerdos que había extraído de su propia memoria, un acto que nunca habría imaginado hacer en su vida.
Aquellos momentos, aquellos fragmentos de dolor y amor, se habían guardado en el frasco como una pena muda. Los había retirado en el peor de los momentos, cuando su alma se partió al ver la muerte de Lily Potter, y el abandono de todo lo que alguna vez amó. El plan original de regresar por su hija, de devolverle algo de lo que había perdido, se había esfumado entre los años de oscuridad y culpa. El orfanato, que había sido su último vínculo con la pequeña, parecía ahora una sombra de lo que había sido. El frío lo envolvía mientras se acercaba a un antiguo orfanato que había sido cerrado por razones desconocidas. A pesar de la edad y el abandono, Snape no pudo evitar recordar su propio pasado, la casa de su infancia, la que había estado marcada por la violencia y el sufrimiento. El eco de su cruel padre, el olor a alcohol en el aire, y las discusiones interminables sobre la pobreza y la desesperanza, todo eso lo asaltó con furia renovada. ¿Acaso habría sido diferente si alguien hubiera intervenido en su vida? Se preguntó mientras caminaba hacia la entrada, el dolor de su historia personal abriéndose camino una vez más. Entonces, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Señor, ¿es usted un reportero o algún oficial?» Una anciana, con el rostro arrugado por los años y la piel gris como la niebla, lo observaba desde la acera. Sus ojos eran alertas, a pesar de la edad. Algo en su mirada hizo que Snape se detuviera, pero no pensó ni un segundo en responder con cortesía. El tiempo apremiaba y su misión era urgente. Sin pensarlo, sacó su varita y apuntó sutilmente hacia ella, murmurando las palabras de un encantamiento de extracción mental. No era elegante ni siquiera legal, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener la información que necesitaba. La mujer, que antes parecía tan inofensiva, quedó congelada en el acto, su rostro mostrando una mezcla de confusión y temor. Con la mente de la anciana a su disposición, Snape hurgó en sus recuerdos, su varita zumbando mientras extraía la información, sintiendo la invasión a cada instante. Los detalles que emergieron fueron aún más oscuros de lo que había temido. Los niños del orfanato no solo habían sido abandonados. Algunos habían sido vendidos, transferidos a manos de aquellos que se beneficiaban de la miseria ajena. Infantes que eran adoptados a precios bajos, solo para ser entregados a familias oscuras, a organizaciones turbias, sin siquiera una pizca de compasión por su destino. La revelación lo golpeó como un hechizo mortal. ¿Y si su hija fue una de esas víctimas? El pensamiento lo paralizó. Su corazón dio un vuelco y se detuvo por un instante. No solo había fallado al no haberla buscado antes, sino que también podría haber sido cómplice, sin siquiera saberlo. Podría haber estado en sus manos el poder de salvarla, pero ahora esa posibilidad se desvanecía frente a él. La mujer, bajo el hechizo, susurró algo en voz baja, casi inaudible. No todos los niños eran tan afortunados. Algunos se fueron a lugares mucho peores. Snape apretó los dientes. No podía perder más tiempo con ella. De un movimiento rápido, borró los recuerdos de la anciana, dejando solo una sombra de lo que había sido antes. La dejó allí, desconcertada, sin saber que su mente había sido violada en un instante, sin comprender que su vida, su verdad, ahora estaba completamente alterada. Se dirigió hacia el interior del edificio en ruinas, sabiendo que, si quería saber más de su hija, tendría que enfrentarse a un horror mucho más grande de lo que imaginaba. Los recuerdos que acababa de obtener eran solo el principio, y ahora no había vuelta atrás. La atmósfera en el edificio ruinoso estaba impregnada de una extraña quietud, como si los muros estuvieran sellando un sinfín de secretos. Snape avanzaba, con la varita en mano, en busca de cualquier pista que lo llevara a su hija. Cada rincón que exploraba le traía un nuevo indicio, pero todos ellos eran vagos, casi como ecos de algo que ya había sucedido. Entonces, mientras se acercaba a lo que parecía una antigua sala de juegos, algo captó su atención, un tenue rastro de magia. Era una magia sutil, pero definitivamente presente. ¿Magia accidental? Snape frunció el ceño. Esa sensación, esos vestigios que solo un mago experimentado podría reconocer, eran propios de aquellos que aún no habían aprendido a controlar completamente sus poderes. Los niños que vivían allí, aislados de todo, con sus emociones reprimidas y sus vidas manipuladas, probablemente no entendían lo que les sucedía. Y esa falta de control solo podía llevar a una cosa: caos. Este tipo de magia descontrolada,
marcada por fluctuaciones irregulares, le recordó a los incidentes que había presenciado en otros lugares, cuando los magos jóvenes experimentaban la magia de manera incontrolada, sobre todo cuando su frustración o miedo superaban cualquier otro impulso. Snape cerró los ojos por un momento, imaginando a su hija en ese estado, atrapada entre la rabia y la confusión, y sintió una punzada en el pecho. Cuánto dolor tuvo que haber soportado para que su magia se manifestara así. La pequeña huella de magia que dejó su hija le indicó que había estado furiosa. Muy molesta. El rastro era claro, emociones desbordadas. La niña que había dejado atrás, la niña que nunca había tenido oportunidad de crecer en paz, había probablemente creado caos a su alrededor, ya sea a través de hechizos accidentales o de un estallido de magia pura, descontrolada. Y eso solo aumentaba sus temores sobre lo que había ocurrido en ese lugar. Imágenes de los horrores que había escuchado, de cómo algunos niños eran vendidos y maltratados, se formaron en su mente. ¿Fue ella una de esos niños? Con el corazón acelerado, Snape se obligó a despejarse de esos pensamientos y centrarse. Ya no podía perder más tiempo. A pesar de todo, había algo que sabía con certeza: su hija, aún sin saberlo, había dejado un rastro. Un rastro que no podía ignorar. Regresar a Hogwarts. Esa era la siguiente opción lógica. Pero el castillo no era su único refugio. El bosque prohibido era otro lugar en el que debía pensar. Snape siempre había considerado el bosque como algo misterioso y peligroso, pero también lleno de secretos que pocos se atrevían a explorar. Si la magia de su hija era tan poderosa y tan descontrolada, el bosque podría ser el lugar donde se ocultaba. Quizás allí encontraría más pistas o tal vez, algo que había pasado desapercibido en el castillo. Mientras se dirigía hacia el portal de salida del orfanato, Snape pensó por un momento en Harry, el niño que había criado en secreto, bajo una fachada de distanciamiento y, a veces, frialdad. No podía seguir ignorando al niño. Su actitud hacia él había sido más dura de lo que debería. Harry podría ser su aliado más cercano si llegaba el momento de enfrentar lo que había pasado en el pasado, y quizás, incluso podría ayudar a hacerle frente a la tormenta que se avecinaba. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era regresar a Hogwarts, donde todo había comenzado, y preparar el terreno para lo que debía hacer en el bosque prohibido. Ser amable con Harry. Si eso significaba tomar un respiro y ofrecerle alguna forma de conexión, por pequeña que fuera, entonces lo haría. Su objetivo ahora no era solo encontrar a su hija, sino también lidiar con las consecuencias de su propio fracaso. A medida que el cielo sobre Irlanda se oscurecía, Snape debería usar otro traslador nuevamente. Hogwarts y el bosque prohibido eran ahora los puntos clave de su búsqueda. Y en su interior, se preguntaba si algún día podría redimir todo lo que había dejado atrás. O si ya era demasiado tarde.